Saludos, buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el grupo número 6, con la presentación del día de hoy, que es del trabajo final. Nuestro tema de nuestro trabajo final se titula Analizar cómo se relaciona el rendimiento académico y nivel intelectual de los estudiantes del sexto grado de la tanda matutina de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, febrero-abril del año 2022. Nuestra materia es Metodologías de la Investigación en Psicología 2. Nuestro maestro, el maestro Jairo Núñez García. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por una servidora, Jamie Mejía Mustafa, Ariani Méndez Familia, Yarelis López Herrera. Vamos a iniciar con el capítulo 1, que se basa en la introducción. El contenido de este es antecedentes, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos generales y específicos, justificación, delimitación, variables y limitaciones. Voy a iniciar por el capítulo 1, introducción, con los antecedentes. El rendimiento académico constituye una de las principales variables en educación y dada su importancia ha sido objeto de numerosas investigaciones desde diversos enfoques teóricos y metodológicos. Su concepto involucra tanto variables que se asocian al propio estudiante como a otras relacionadas con el entorno. Así, dentro de los factores causales se encuentran elementos que pueden ser atribuibles a tanto a estudiantes como docentes. Entre ellos inciden los de orden motivacional. Los relacionados con el coeficiente intelectual y de los procesos cognitivos, así como de los métodos y hábitos de estudio, las capacidades pedagógicas del profesor. Por otra parte, el rendimiento escolar es visto como un proceso psicosocial inserto en la historia y la cultura, en el que se incluyen variables contextuales y sociales. Dentro de la psicología positiva y del desarrollo se consideran como recursos institucionales y serían los ambientes escolares y familiares. De acuerdo con Wahlberg y Pate en el 2000 y García 2008, a su vez Causus et al 2000, del 2000, esos son autores, los cuales citan que en sus investigaciones afirman que el ambiente escolar consiste en las percepciones que tienen los alumnos acerca del contexto sociopsicológico en el que se produce y se obtiene un aprendizaje. Cuando el ambiente escolar es saludable y la moral del profesor es alta, los profesores se sienten bien unos con otros, es decir, con un ambiente educativo caracterizado por un clima positivo entre profesores y alumnos. En el ambiente educativo se han estudiado y analizado diferentes contextos con distintas escalas e instrumentos que tratan principalmente la relación directa que hay entre un clima escolar positivo y las variantes académicas como el rendimiento escolar, la adquisición de habilidades cognitivas, el aprendizaje efectivo y el desarrollo de actitudes positivas hacia el desarrollo, entre otros. En conclusión, en el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante, sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. Por otra parte, Jiménez, en el año 2008, en su investigación plantea que el hogar es la primera escuela del ser humano, en la cual se adquieren las primeras nociones de vida, donde se inculcan los valores y donde se prepara un camino para que el niño se enfrente a los retos escolares de su infancia y de su vida entera. El autor señala que los padres son considerados piezas fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas.
En conclusión, una buena relación entre padres e hijos da como resultado un buen ambiente familiar positivo y este ayudará al escolar a desarrollar un mejor nivel de rendimiento académico y a desarrollarse no solo en su rendimiento escolar, sino que también se le será más fácil desarrollarse intelectualmente. Ivanovic, Forno y Durán en el 2000 llevaron a cabo un estudio de la capacidad intelectual teniendo como principal objetivo determinar la capacidad del intelecto en estudiantes de Chile en estados de 5 a 18 años que cursaban el primer, segundo, cuarto, sexto y octavo año de educación básica y el primer y cuarto año de educación media, teniendo una muestra representativa de 4.258 en la región metropolitana de Chile. Los estudiantes fueron evaluados por medio de la escala coloreada del test de matrices progresivas de Raven para niños, que oscilaba entre 5 y 11 años, y la escala general para aquellos que se encontraban en edad superior de 11 años, con el propósito de verificar los baremos obtenidos con los ya establecidos por el autor del test y cuantificar el nivel de la capacidad intelectual en el rendimiento escolar. El autor concluye que los análisis se hicieron en base al sistema estadístical Analysis System, en donde aproximadamente el 7% de los estudiantes se encontró en la categoría superior y deficiente. El 21% reportó capacidad intelectual inferior y superior al promedio, y el 45% en la categoría promedio. La distribución que se obtuvo fue similar al baremo obtenido por Raven, en donde se registró una correlación de 0.88. Además, con los resultados obtenidos se confirma que el mencionado test puede ser empleado en la educación con el propósito de conocer su coeficiente intelectual de los estudiantes. Chávez, Holgado y Quiroz en el 1996, a pesar de que su estudio tiene ya algunos años, se consideró relevante incluirlo en la presente revisión, ya que las edades consideradas en su muestra podrían ayudar a interpretar los resultados de la investigación. Chávez, en 1996, realizaron una investigación descriptiva en niños de educación primaria de primero a sexto grado de los colegios urbanos de la ciudad de Cusco. Se aplicó la escala especial de matrices progresivas Raven con el fin de obtener los baremos para dicha ciudad. La muestra obtuvo conformada por 15.790 niños en edades de 6 a 9 años, siendo el 55.73% hombres y el 44.27% mujeres. El autor concluye que los resultados muestran que los puntajes más altos son prevalentes en el sexo masculino que en el femenino, con diferencias estadísticamente significativas. El test fue aplicado en forma grupal sin evidenciar dificultad alguna, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, lugar de procedencia e idioma por ser transcultural. Ahora vamos con el planteamiento del problema. El rendimiento académico es una de las metas que busca alcanzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica a las autoridades educativas, docentes, estudiantes. En este proceso, los estudiantes deben nutrirse tanto de conocimientos, destrezas, habilidades, intereses, ideales, entre otros, que son esenciales para el éxito en su vida académica, personal y social. Este es un tema importante en psicología, ya que implica el conocimiento de una amplia gama de factores que influyen en el aprendizaje y la investigación. En este sentido, muestran que se trata de un problema no resuelto, no necesariamente porque se desconozca la causa, sino porque no se han descubierto las dificultades. Para esta investigación se planteó la problemática de que los centros educativos públicos se quejan por el bajo rendimiento académico que presentan sus estudiantes. Luego de esta problemática planteada surge nuestro tema de investigación, analizar cómo se relaciona el rendimiento académico y nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda
matutina de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, febrero a abril de 2022. Las causas por las cuales creemos que el rendimiento académico se ve afectado es por el bajo nivel intelectual que presentan los estudiantes de los diferentes centros educativos públicos, aunque pudieran ser otras las causas o factores que intervengan el bajo rendimiento académico. Solo por citar algunos temas, la desintegración familiar, los estilos de crianza, padres que trabajan, la crianza desinteresada, las adicciones, los hijos favoritos e hijos no deseados. Debido a esto, es necesario presentar una debida atención ante esta problemática de los estudiantes, ya que si esta problemática no es resuelta adecuadamente, no tendríamos un individuo con éxito. A raíz de los antes expuestos, nos planteamos la pregunta de investigación: ¿qué relación existe entre el rendimiento académico y el nivel intelectual de los estudiantes del sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022? A través de esta pregunta de investigación surgen las siguientes interrogantes para las posibles respuestas. ¿Cómo es el rendimiento de los estudiantes? ¿Cuál es el nivel intelectual que tienen los estudiantes? ¿Cómo se relaciona el nivel intelectual con el rendimiento académico en dichos estudiantes? ¿Existen diferencias de acuerdo con el sexo respecto al rendimiento académico y al nivel intelectual? Vamos ahora con las preguntas de investigación. ¿Cómo el rendimiento de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria Juana Caraballo Polanco, febrero, abril del año 2022? ¿Cuál es el nivel intelectual que tienen los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022? ¿Cómo se relaciona el nivel intelectual con el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela Juana Caraballo Polanco, febrero, abril 2022? ¿Existen diferencias de acuerdo con el sexo respecto al rendimiento académico y al nivel intelectual de sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022? Ahora vamos a pasar con los objetivos. Objetivos serían los generales y específicos. Objetivo general: determinar qué relación existe entre el rendimiento académico y el nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022. Objetivos específicos: mostrar cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela de la escuela primaria profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022. Indicar cuál es el nivel intelectual que presentan los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022. Establecer cómo se relaciona el nivel intelectual con el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria profesora Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022. Demostrar si existen diferencias de acuerdo con el sexo respecto al rendimiento académico y al nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la escuela primaria Juana Caraballo Polanco, febrero, abril de 2022. Ahora pasamos con la justificación. En nuestra justificación, podríamos decir que esta investigación se lleva a cabo ya que últimamente los centros educativos públicos de la República Dominicana se quejan mucho por el bajo rendimiento académico que presentan los niños y adolescentes que estudian en sus centros frecuentemente. Los estudiantes dominicanos presentan un bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, ciencias y lenguas. Y una de las posibles causas puede ser el bajo nivel intelectual con el que cuenta la mayoría de estos niños. Esta investigación está revestida de una gran importancia, ya que con ella logramos evidenciar cuál es el rendimiento académico y el nivel intelectual que presentan los estudiantes
También logramos brindar información relevante sobre el nivel intelectual que presentan los estudiantes y si este realmente afecta su desempeño académico. Por ende, se podría trabajar de manera individual con cada uno de los estudiantes que presentan bajo rendimiento y bajo nivel intelectual, creando así nuevas estrategias para mejorar sus calificaciones. La tarea de este proyecto es convencer al lector de admitir el valor que tiene esta investigación y además demostrar con información de peso y educar con estadísticas sobre el problema que se genera en este ámbito. Consideramos que investigaciones como estas pueden resultar sumamente beneficiosas para los docentes, las directivas e incluso para los estudiantes, debido a que sus aportes nos pueden ilustrar la realidad que enfrentan nuestros estudiantes de primaria. De manera que estos pueden accionar y así reforzar y o dirigir las estrategias de enseñanza, aprendizaje, de modo en que se pueda garantizar el aprendizaje de los estudiantes para mejorar así su rendimiento académico. En la delimitación de nuestra investigación, se podría decir que la investigación fue realizada dentro de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco, en la ciudad de Puerto Plata. Los datos obtenidos para este trabajo de investigación fueron enmarcados dentro del periodo de febrero a abril del 2022. Nuestro tema está orientado hacia los estudiantes de sexto grado para la obtención de información sobre cómo se relaciona el rendimiento académico y nivel intelectual. Tenemos por aquí las variables. Se podría decir que la variable sería cociente intelectual, delimitación conceptual. El cociente intelectual es el resultado de una división obtenida mediante un puntaje resultado de una evaluación psicométrica y relacionado al grupo de edad de una persona para conseguir un determinado nivel cognitivo. Por otra parte, las dimensiones serían el razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, conocimiento léxico. Indicadores, observaciones empíricas, conclusiones probables, observación de los hechos y registro de los mismos, diferenciar palabras, léxico y vocabulario, definición operacional. Mide la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento a nuevos problemas. Mide el factor G de la inteligencia proporcionando una estimación de la capacidad intelectual. Instrumento, test de inteligencia OTI sencillo. Por otra parte, tenemos el rendimiento académico. Definición conceptual, el rendimiento académico es una medida de la capacidad de un estudiante de representar lo que ha aprendido durante el proceso de formación. Dimensiones, motivación, entusiasmo, capacidad reflexiva. Indicadores, niveles de participación en clase, clasificaciones obtenidas, cantidad y calidad de los aportes personales y reflexivos, calidad y cantidad de las exposiciones espontáneas en clase, definición operacional, observando y analizando el libro de registro de los estudiantes de sexto grado. Instrumento, análisis documental. Limitaciones. Para la realización de este trabajo de investigación no se tuvieron limitaciones, debido a que se pudieron ejecutar todas las actividades investigativas propuestas para dar respuesta a todos los objetivos planteados. Hasta aquí mi parte, luego le dejo con mi compañera Ariadne, que le va a hablar del desempeño académico, que sería en marco teórico del capítulo 2. Buenas. Yo voy a seguir con esta parte del marco teórico y el desempeño académico. Se estima que el rendimiento académico
es el grado de conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la regla, edad y grado académico. De esta forma, tal rendimiento no es sinónimo de capacidad intelectual, de capacidades o competencias. En la mayor parte de la literatura sobre rendimiento académico hay estudios sobre los componentes asociados al fracaso estudiantil. No obstante, son aquellos mismos componentes los que propician, además, el triunfo académico. Parece existir un acuerdo de que las listas de las razones del fracaso o del triunfo estudiantil es vasta, debido a que va a partir de lo personal hasta lo sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de componentes particulares como sociales. Papilia, Wenders y Duskin, 2005, Pérez, 1996 y Polanco, 2004. El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudios, expresados en calificaciones dentro de una escala convencional. Figueroa, 2004. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. Por ser cuantificables, el rendimiento académico determina el nivel de conocimientos alcanzados y es tomado como único criterio para medir el éxito o el fracaso a través de un sistema de calificaciones de 0 a 10 en la mayoría de los centros educativos públicos y privados. El rendimiento académico se considera como el conjunto de transformaciones operadas en el educando a través de procesos enseñanza-aprendizaje que se manifiestan mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en la formación. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con un buen rendimiento académico es aquel que tiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una de las medidas de las capacidades del alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento está vinculado a la aptitud. Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, desde la dificultad propia de algunas asignaturas hasta la gran cantidad de exámenes que puede coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos. Son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificulta la comprensión de los conocimientos impartidos por los docentes y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudios saludables para mejorar el rendimiento escolar. Por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. El bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que muestra reacciones y conductas que no deben ser analizadas superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes del mundo, al menos en cuanto
a la incomprensión por parte de los docentes de una conducta académica reprobable. En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se reforzara el conocimiento, sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiera el ocio por el estudio. Tipos de rendimiento académico. Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa, en el 2004, que define el rendimiento académico como el conjunto de transformaciones operadas en el educando a través de procesos de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad. En formación de esta afirmación se puede sustentar que el rendimiento académico no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en dos tipos. Estos se explican a continuación. El rendimiento individual es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, etc. No lo que permite al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Rendimiento general es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo en el aprendizaje de las líneas de acciones educativas y hábitos culturales y en la conducta del alumno. Rendimiento específico es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parcialmente, sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vista y con los demás, con su modo de vida y con los demás. El rendimiento social. La institución educativa va a influir sobre un individuo, no se limita a este, sino a través de este ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia sociales el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa Si no se incentivara a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiera el ocio por el estudio. Tipos de rendimiento académico. Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa en el 2004, que define el rendimiento académico como el conjunto de transformaciones operadas en el educando a través de procesos de enseñanza y aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. De esta afirmación se puede sustentar que el rendimiento académico no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor clasifica el rendimiento académico de dos tipos. Estos se clasifican a continuación. El rendimiento individual es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, lo que permite al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. El rendimiento general es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo en el aprendizaje de las líneas de acciones educativas y hábitos culturales y la conducta del alumno. El rendimiento específico es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar,
y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parcialmente, sus relaciones con el maestro, consigo mismo y con su modo de vida y con los demás. El rendimiento social. La institución educativa, al influir sobre el individuo, no se limita a este, sino que a través de este ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se considera factores e influencias sociales. El campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante. El campo demográfico constituido por el número de personas a las que se extiende la acción educativa individual. ¿Cómo evalúa el rendimiento académico? El rendimiento académico se puede analizar que el proceso evaluador es dirigido por los objetivos. Estos se constituyen las referencias y guías de su formación, dependerá de su forma de evaluar. Por esto, expertos en evaluación educativa, como los dirigidos por Benjamin Bloom, han desarrollado sistemas de calificación de objetivos educativos, presentándolos a su vez como dominios. Dominio cognitivo. El dominio cognitivo incluye aquellos objetivos que una vez conseguidos hacen que el alumno sea capaz de reproducir algo que ha sido aprendido con anterioridad. Esos objetivos son más abundantes en las tareas educativas y su justificación es clara. Dentro del dominio cognitivo se incluyen también las actitudes y habilidades para usarlos. En otras palabras, la capacidad para resolver el problema y las técnicas para operar en su resolución. Las 6 categorías principales que componen el área de dominio cognitivo están agrupadas por orden de dificultad: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, según las características de Bloom adoptadas en investigaciones actuales. Campo afectivo. El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los objetivos en el campo afectivo es el grado de inferiorización de una actitud, valor o apreciación que revela la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo se manifiestan a través de la recepción, la respuesta, la valorización, la organización y las características de los valores. El campo psicomotriz. Dentro de este dominio se clasifica fundamentalmente las destrezas. Estas son conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y esfuerzo. Las conductas del dominio psicomotriz pueden variar en frecuencia, de energía y duración. La frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. La energía se refiere a la fuerza o potencia en que una persona necesita para ejecutar la destreza, y la duración en el lazo durante el cual se realiza la conducta. Ejemplo de objetivo en el dominio. Escribir en forma legible. En el aprendizaje de destrezas como el de otras habilidades, el docente puede proponer como objetivo no solo que el alumno realice la conducta de precisión y exactitud, sino también que la use siempre que su empleo sea pertinente. Por ejemplo, no solo se puede plantear como objetivo que el alumno aprenda a escribir de forma legible, sino que siempre lo haga de esa manera. En este caso, el objetivo ya no es la destreza para escribir en forma legible, sino el hábito de escribir en forma legible. Evaluación por observación directa. La evaluación por observación directa consiste en observar directamente el comportamiento de los estudiantes durante la realización de una actividad. Pero esta observación debe cumplir las siguientes características para que no nos sea útil para la evaluación. 1. Debe interactuar. Es decir, debemos tener la interacción de evaluar cuando observamos, analizamos cada acción y cada reacción en los estudiantes. Número 2, debe tener un objetivo concreto para que seamos conscientes de qué es lo que estamos buscando en la observación.
Número 3, debe tener una recogida de datos estructurada en base al objetivo perseguido. La observación directa nos permite evaluar diferentes aspectos, pero fundamentalmente actitudes, valores, trabajo en el aula y conocimientos. Para que esta evaluación sea efectiva, resulta muy útil disponer de una guía de observación factores que inciden en el rendimiento académico. El problema de la educación en nuestro país ha aumentado considerablemente. Este problema involucra el analfabetismo, la deserción escolar y sobre todo el bajo rendimiento académico, los cuales están relacionados con diversos factores. Usualmente la manera en que se evalúa el rendimiento de los alumnos está en función de los conocimientos escolares adquiridos previamente y se realiza mediante calificaciones que les permiten aprobar o no el curso. Sin embargo, los exámenes no representan una media válida para establecer el nivel de conocimientos de los alumnos. Es por ello importante saber la percepción de las personas que tienen en sí misma y sus habilidades. También plantea que el bajo rendimiento escolar no se debe necesariamente a causas intelectuales, pues el aprovechamiento está influido por una serie de factores relacionados y no relacionados en la escuela. Esos factores son clasificados en 5 categorías generales. Factores biológicos. El estado físico general del niño o niña interviene de manera radical en el rendimiento escolar, ya que va a afectar el sistema inmunológico del individuo, deprimiéndolo de modo que no permitirá al estudiante ser capaz de desarrollar sus habilidades y destrezas durante la enseñanza que su maestro expone en el aula. Factores pedagógicos son aquellos que tienen que ser directamente con la enseñanza, donde se incluyen a los maestros y las instituciones. La función del profesor influye en gran medida en el rendimiento que obtienen sus alumnos y alumnas y las actitudes que adoptan hacia él. Juegan un papel determinante tanto en el comportamiento como el aprendizaje de los estudiantes. Los factores psicológicos. Algunos estudiantes presentan desórdenes en sus funciones psicológicas, por ejemplo, en la percepción, memoria y conceptualización. Los factores psicosociales consideran las conexiones que se dan entre la persona y la sociedad, ya que es evidente que ejercen una clara influencia sobre los hombres y las mujeres. La familia. Si la familia es importante en la educación de un adolescente, ya que la familia es un apoyo en todos los niveles de nuestra vida y más en la educación. La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos, padres e hijos, que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre y mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. La tecnología. La tecnología hoy en día es un factor indispensable para la educación y más en los adolescentes. En esta podemos encontrar muchas cosas, incluyendo información y sobre todo aplicaciones interactivas, pero le damos un mal uso ya que nos hemos acostumbrado la mayoría de formación a copiar y pegar. El empleo correcto de la tecnología sería investigar más profundo y no de manera superficial. También en muchos casos los usuarios del Internet se dedican más a los juegos y se vuelven adictos a estos, que no lo benefician en la cultura académica de las personas. La investigación nos ayuda no solo a saber más de un tema, sino a adquirir más conocimiento y sacar nuestras propias conclusiones de un tema tratado. Consciente intelectual. El coeficiente intelectual se define como la capacidad intelectual o inteligencia general de una persona y se conoce como un valor numérico obtenido después de que una persona haya sido evaluada
mediante el uso de una o más pruebas de inteligencia estandarizadas. Los resultados varían de un sujeto a otro. Estos datos deben ser relevantes para los grupos y sitios de estudios del DSM-4 en el 2000. El coeficiente intelectual es el puntaje que se obtiene al adquirir la edad mental por la edad cronológica y para liberarse de los decimales, el resultado se multiplica por 100. Un cociente por encima de 100 indica que una persona es más inteligente de la media. Una persona por debajo de 100 se interpreta como que tiene una inteligencia por debajo de la media. Pero hoy en día el concepto de edad intelectual casi ha desaparecido. En su lugar usamos el coeficiente de desviación del coeficiente intelectual, que depende de cuánta desviación tiene una persona de la media. Cabe señalar que las pruebas de coeficiente intelectual de hoy en día tienen tablas estandarizadas que muestran una comparación entre una persona que está siendo evaluada y las que están siendo evaluadas de la misma edad. Todos tienen sus propias diferencias que provienen de muchas fuentes diferentes y tienen sus propias características en términos de personalidad, inteligencia, motivación y estilo de aprendizaje. Villatoro, 2014. Evaluación del coeficiente intelectual. Villatoro en el 2014 afirma que hay muchas pruebas o test que son posibles utilizar para medir el coeficiente intelectual, como Stanford-Binet, matrices de progresivas de Raven, escala Washer de inteligencia, entre otros. Estas pruebas se pueden aplicar a todo tipo de personas, incluidas las infectadas con signos y síntomas de los trastornos neurológicos muy notorios, a veces irreversibles. Sin embargo, también se utilizan para detectar cambios más útiles que no se aprecian a simple vista. En resumen, pueden ayudar a determinar los efectos primarios de diferentes funciones, incluyendo el coeficiente intelectual. Wendell de Hütter en el 2000. Winster en el 2009 dice que el coeficiente intelectual ha existido durante casi un siglo de uso. En su favor puede decirse que su afinamiento con los años ha sido muy satisfactorio y que en buenas manos y complementando con el estudio de la conducta adaptada es una prueba bastante fidedigna en el nivel de funcionamiento intelectual. Niveles de coeficiente intelectual. El resultado obtenido después de una evaluación con una prueba de inteligencia a un individuo determina su nivel intelectual basado en el puntaje promedio y el resultado obtenido después de una serie de estudios, por lo que las pruebas utilizadas para determinar el nivel intelectual de la persona deben ser obligatoriamente estandarizadas, pero se puede hacer varias aplicaciones para verificar la información. Reynolds y Randy en el 2009 afirmaron que tenemos los siguientes niveles de evaluación en los niños. Los niveles de inteligencia dentro de 49 o menos se clasifica como un déficit mental grave. Dentro de 50 y 69, un déficit mental moderado. Entre 60 y 69, un déficit mental leve. Entre 70 y 79, limitoforme y fronterizo. Entre 80 y 89, promedio bajo. Entre 90 y 109, nivel promedio. Entre 110 y 119, promedio alto. Entre 120 y 129, superior. Y 130 o más es un nivel muy superior. Discapacidad intelectual y sus niveles diagnósticos. En American Psychological Association, en el 2014, afirma que la discapacidad intelectual es un trastorno que se inicia en cualquier etapa del desarrollo y que se asocia con limitaciones en el funcionamiento intelectual, así como en la conducta adaptativa. Los criterios diagnósticos del DSM-5 permiten a través de una escala
saber dónde están expuestos las personas según se determinen la siguiente tabla. Cuando es leve, el niño de edad preescolar puede o no haber diferencias manifiestas. En niños de edad escolar y los adultos existen dificultades en el aprendizaje de actitudes académicas relativas a la lectura, escritura, aritmetría, tiempo o dinero. Y se necesita ayuda en eso y se necesita ayuda en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. En adultos existen alteraciones del pensamiento abstracto, la función ejecutiva de la memoria a corto plazo, así como con el uso funcional de las actitudes académicas. Existe un enfoque algo concreto a los problemas y soluciones en comparación con los grupos de la misma edad. En el rango moderado, durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están notoriamente retrasadas en comparación con sus iguales. En preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente. En niños de edad escolar, el progreso de la lectura, la escritura, las matemáticas y del tiempo de comprensión y el dinero se produce lentamente a lo largo de los años escolares y está notablemente reducido en comparación con sus iguales. En el rango grave existen habilidades conceptuales reducidas donde el individuo tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito o de conceptos que implican números, cantidades, tiempo y dinero. Los cuidadores proporcionan un grado notable de ayuda para la resolución de problemas durante toda la vida. Y en el rango profundo, las habilidades conceptuales implican generalmente el mundo físico más que procesos simbólicos del individuo. Puede utilizar objetivos dirigidos a un objeto para el cuidado de sí mismo, el trabajo y el ocio. Se pueden haber adquirido algunas habilidades pisos espaciales como la concordancia y la clasificación basada en características físicas. Sin embargo, la existencia concurrente de alternativas motoras y sensitivas puede impedir un uso funcional de los objetivos. En el caso del coeficiente intelectual límite, no se puede olvidar el mencionar que únicamente un psicólogo es el que debe aplicar las pruebas necesarias para el diagnóstico de un niño que tiene o no coeficiente intelectual límite, dicho por Rodríguez en el 2004. Certifica que el 85% de las personas con un coeficiente intelectual límite presentan un coeficiente intelectual entre el 70 y 83, que afecta mucho a lo que es el habla y la escritura, las actividades que realiza mucho más lenta o la habilidad. Los niños en la escuela se muestran a un lado del grupo en relación a sus pares. No obstante, si se les brinda un apoyo coherente, los niños consiguen regularizarse. El cociente intelectual límite, desde el punto de vista de lo que sería inteligencia límite, es usado frecuentemente para crear un diagnóstico con las indicaciones análogas a las del déficit mental. Ante todo, el sector educativo apunta a una realidad límite entre el rendimiento normal y el bajo rendimiento, pero esto ocurre por razones distintas a las dificultades de aprendizaje y otros factores que rodean al niño. Por ejemplo, problemas de salud. Los niños con inteligencia límite tienen más dificultad para recordar, son menos capaces de prestar atención a los estímulos verbales y de expresar u obtener material aprendido. Dice Bravo en el 2002, 1900. Ahora sigue mi compañera Yarelis. Ella le va a estar explicando sobre el marco metodológico. Saludo. Yo le estaré hablando del capítulo 3, el marco metodológico, que empieza con el enfoque. El enfoque de esta investigación es mixto, ya que para esto utilizamos la recolección de análisis de datos para así lograr
responder a las preguntas de investigación y obtener una gran cantidad de información estadística. El diseño es no experimental de tipo transversal, porque los datos serán recolectados en un solo momento, es decir, en un tiempo único, para así observar y analizar las variables en un momento exacto. El tipo de investigación es de campo, porque recopilación de los datos serán de fuente primaria obtenida en el entorno natural, que en este caso es la escuela profesora Juana Caraballo Polanco. El alcance de este trabajo es coleccionar y pretender responder a las preguntas de investigación, es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otra variable relacionada. Población. Para Hernández Sapieris, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir, la totalidad de fenómenos a estudiar, donde los estudiantes de la población poseen una característica común a la cual se estudia y da origen a los datos de investigación. La población del presente estudio son estudiantes de sexto grado de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco. La población hallada es de 54 estudiantes que asisten en la tanda matutina de dicha escuela. Muestra. Según Hernández Sapieris, una muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Para este estudio, como la población es limitada, se trabaja con toda la población como muestra. Contexto de la población. En el portal web oficial del Ayuntamiento de Puerto Plata, describe que Puerto Plata es la segunda ciudad más importante del país, perteneciente a la región norte y siendo San Felipe de Puerto Plata su capital o cabecera. Es una dependencia de la región de Educación 11 de Puerto Plata. Está compuesta por 7 distritos educativos ubicados en el municipio que conforma la provincia de Puerto Plata. Cada una de estas dependencias procede como representante del Ministerio de Educación y funcionan dependencia y consonancia con la dirección regional, siendo nuestro puente con los centros educativos. Puerto Plata en su totalidad cuenta con 66 centros educativos públicos. El plantel profesora Juana Caraballo Polanco de 20 aulas, que fue inaugurado en el 1963 bajo el nombre de los Domínguez, y en el momento de fundarse solo contaba con 3 aulas. Dicha escuela se encuentra ubicada en la calle Primera Los Domínguez, en la parte sur del municipio de San Felipe de Puerto Plata. En la actualidad, la escuela tiene alrededor de 547 estudiantes en la tanda matutina y 564 en la tanda vespertina. Consta de 20 aulas aproximadamente a las cuales se pueden contar entre 20 y 32 estudiantes por aula. Los instrumentos de investigación utilizada para este estudio fueron los siguientes: test OTI sencillo y análisis de documentos. El test que se utiliza para esta investigación es el de inteligencia general OTI sencillo, ya que este mide la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento a nuevos problemas. Mide el factor G de la inteligencia, proporcionando una estimación de la capacidad intelectual. El OTI sencillo va dirigido a la población de estudiantes de quinto de primaria a segundo de bachillerato. Puede ser aplicado de manera individual y colectiva. El análisis documental para la investigación se basa en observar y analizar el libro de registro de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina para así lograr obtener una respuesta a nuestro objetivo y mostrar como el rendimiento académico de los estudiantes. Los datos de esta investigación fueron obtenidos a través de los instrumentos antes mencionados, con el propósito de responder los objetivos suscitados en esta investigación. Los datos
recolectados a través de dicho instrumento se presentan por medio de tablas de frecuencia simples y porcentaje. Técnicas. Las técnicas que utilizamos para la investigación fueron las siguientes. La observación y encuesta. Las técnicas de observación consisten en observar detenidamente un evento, hecho o individuo, obtenido así información para registrarla y posteriormente analizar. El análisis de documentos se basa en recopilación de información mediante el estudio del documento. La entrevista en la cual el investigador recopila datos, en este caso con el test ya previamente diseñado, donde no se modifica el entorno de fenómenos donde se recoge la información. Procedimiento de recolección de datos. El procedimiento para la recolección de datos se realizó de manera directa con las autoridades de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, a través de un documento institucional, el cual se adjuntó la información necesaria con respecto a los objetivos de nuestra investigación, así como cuáles serían los instrumentos a aplicarse. Dicho documento tuvo como objetivo obtener autorización de la investigación en los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina. Posteriormente a ello se realizó una entrevista directa con las autoridades de la escuela con el objetivo de acordar la fecha, lugar y duración de los instrumentos a aplicar en donde no se brindó información sobre el aula en específico para la evaluación. La aplicación del test se realizó de manera colectiva, tomando un tiempo de 45 minutos aproximadamente, el cual se aplicó en una sola fecha. Es importante considerar que para llevar a cabo la aplicación de test se necesitó del consentimiento informado de los padres y consentimiento informado de los evaluados, de tal manera que se tenga la autorización de los mismos y poder llevar a cabo la ejecución del estudio sin ningún inconveniente. Finalizada la evaluación, le entregamos los resultados completos junto con los análisis estadísticos a las autoridades del colegio, por lo que ésta pudieron inferir en los casos más destacados con bajo rendimiento y bajo nivel intelectual, teniendo en cuenta el anonimato de los estudiantes evaluados, el cual se requiere por norma ética. Procedimiento de análisis de datos, se utilizaron las herramientas ofrecidas por la plataforma de Google para realizar las respectivas interpretaciones de datos. Por otra parte, se empleó la herramienta de Microsoft Excel para corregir de manera automática el test aplicado en este trabajo de investigación, por lo que se estará presentando tabulaciones y gráficos para representar los resultados de este proceso de investigación. Le dejaré con mi compañera Ariani, que le seguirá hablando de los resultados descriptivos. Bueno, ahora yo le voy a mostrar los resultados descriptivos. En esta tabla número 1 presenta la edad de los estudiantes de sexto grado de la escuela Profesora Juana Caraballo Polanco. Las edades comprendidas de los estudiantes fueron entre 11 y 12 años. En la edad de 11 años, la frecuencia fue de 8 con un porcentaje de 15 y un porcentaje acumulado de 15%. Y entre los 12 años, la frecuencia fue de 46 con un porcentaje de 85% y con un porcentaje acumulado de 100%, para un total de 54 en frecuencia para un 100%. La fuente fue test de Otis de inteligencia general. En la tabla número 2, el sexo de los estudiantes de sexto grado de la escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, en los femeninos tuvo una frecuencia de 34 con un porcentaje de 63% para un porcentaje acumulado de 63%. Y en los masculinos una frecuencia de 20 con un porcentaje de 37% para un 100%, para un total de 54%
y 100%. Y nuestra fuente fue test de inteligencia Otis. En nuestra tabla 3, la puntuación directa de los estudiantes de sexto grado de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco tuvo una puntuación directa de 47 para una frecuencia de 3 con un porcentaje de 5.5% para un porcentaje acumulado de 5.5%. La puntuación directa de 46 para una frecuencia de 2 con un porcentaje de 4% para un porcentaje acumulado de 9.5%. Una frecuencia directa de 41 para una frecuencia de 2 para un porcentaje de 4% y un porcentaje acumulado de 13.15. Una frecuencia directa de 40 con una frecuencia de 2 para un porcentaje de 4 con un porcentaje acumulado de 17.5%. Y una puntuación directa de 38 con una frecuencia de 5, un porcentaje de 9% para un porcentaje acumulado de 26.5%. Una puntuación directa de 36 para una frecuencia de 1, un porcentaje de un 2%, para un porcentaje acumulado de 28.5%. Una frecuencia directa de 32 con una frecuencia de 3 para un porcentaje de 5.5 y un porcentaje acumulado de 34%. Una puntuación directa de 30 para una frecuencia de 7 y un porcentaje de 13 y un acumulado de 47%. Una puntuación directa de 28 y una frecuencia de 4 para un porcentaje de 7% y un porcentaje acumulado de 54%. Una puntuación directa de 28 para una frecuencia de 4 y un porcentaje de 7% para un porcentaje acumulado de 54%. Una puntuación directa de 27 con una frecuencia de 9 para un porcentaje de 16% para un porcentaje acumulado de 70%. Una puntuación directa de 26 para una frecuencia de 6 y un porcentaje de 11% para un 81%. Una puntuación directa de 18 para una frecuencia de 2 y un porcentaje de 4% para un porcentaje acumulado de 89%. Una puntuación directa de 15 para una frecuencia de 3 y un porcentaje de 5.5% para un porcentaje acumulado de 94.5%. Y una puntuación directa de 12 para una frecuencia de 3 para un porcentaje de 5.5 y un porcentaje acumulado de 100%. Y esto da un total de 54 para una frecuencia de 54 para un porcentaje de 100%. Fuente utilizada, Otis de inteligencia general. En nuestra tabla 4, los percentiles de los estudiantes de sexto grado de la escuela profesora Juana Caraballo, tuvimos un percentil de 96 con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 5.5% para un porcentaje acumulado de 5.5%. Un percentil de 95 para una frecuencia de 2 y un porcentaje de 4% para un porcentaje acumulado de 9.5%. Un percentil de 89 para una frecuencia de 2 y un porcentaje de 4% para un porcentaje acumulado de 13.5%. Percentiles de 85 con una frecuencia de 2, un porcentaje de 4% y un porcentaje acumulado de 17.5%. Percentiles de 80 para una frecuencia de 5, un porcentaje de 9% para un acumulado de 26.5%. Percentiles de 77 con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 2% para un porcentaje acumulado de 28.5%. Un percentil de 65 con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 5.5 para un porcentaje acumulado de 34%. Percentil de 55, una frecuencia de 7 y un porcentaje de 13% para un acumulado de 47%.
Un percentil de 50 con una frecuencia de 4, con un porcentaje de 7, de 7 y un acumulado de 54%. Percentil de 45 con una frecuencia de 9 y un porcentaje de 16% para un acumulado de 70%. Un percentil de 40 con una frecuencia de 6 y un porcentaje de 11% para un acumulado de 81%. Un percentil de un percentil de 18 con una frecuencia de 2 para un porcentaje de 4% para un acumulado de 89%. Percentil de 15 para una frecuencia de 3 con un porcentaje de 5.5% para un acumulado de 49.5%. Percentil de 12 para una frecuencia de 3 con un porcentaje de 5.5 para un percentil acumulado de 100%. Para esto, un total de 54 para un 100%. La fuente fue test de inteligencia general Otis. En nuestra tabla 5 nos muestra el rango de los estudiantes de sexto grado de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco. Aquí vamos a ver el rango de los estudiantes. En el rango muy bajo, clasificado por MB, tuvimos una frecuencia de 3 con un porcentaje de 5.5% para un 100%. En el muy bajo tuvimos una frecuencia de 5 con un porcentaje de 9 para un 94.5%. En el normal bajo, representado por NB, tuvimos una frecuencia de 2 con un porcentaje de 4 para un 85.5%. Y en el normal alto, NA, tuvimos una frecuencia de 4 con un porcentaje de 7% para un porcentaje acumulado de 32%. Y en el alto, clasificado por la A, tuvimos una frecuencia de 9 con un porcentaje de 16 con un porcentaje acumulado de 25%. Y en el muy alto, tuvimos una frecuencia de 5 con un porcentaje de 9% para un acumulado de 9%. Lo dije de abajo para arriba, pero se entendió esa parte. Nuestra fuente fue el test de inteligencia general Otis. En nuestra tabla 6 nos muestra el análisis del libro de registro para el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco. En este tuvimos clasificaciones, las clasificaciones y el logrado tuvimos una frecuencia de 44 para un porcentaje de 81.5% y un porcentaje acumulado de 81.5%. En proceso tuvimos una frecuencia de 7 y un porcentaje de 13% y un porcentaje acumulado de 94.5%. Iniciado tuvimos una frecuencia de 3 para un porcentaje de 5.5 para un porcentaje acumulado de 100%, lo que nos dio un total de 54 con un porcentaje de 100%. En nuestra tabla 4 nos muestra diferencias de acuerdo con el sexo respecto al rendimiento académico y el nivel intelectual. En nuestras variables tenemos el rendimiento académico y el nivel intelectual. El rendimiento académico en el sexo masculino, tuvimos una frecuencia de 20 con un porcentaje de 35% y un porcentaje acumulado de 37%. Y en el femenino tuvimos una frecuencia de 34 con un porcentaje de 63% para un 100%. En el nivel intelectual, los masculinos tuvimos una frecuencia de 20 con un porcentaje de 37% para un acumulado de 37%. Y en los femeninos, y en la femenina tuvimos un 34 para una frecuencia de 34 para un porcentaje de 63%, lo que nos indica un 100%. Y en nuestro total tuvimos una frecuencia de 54 y en porcentaje el 100%. Los resultados inferentes. Luego de la presentación de los datos, se hará el siguiente análisis de los resultados de la presente investigación.
titulada Analizar cómo se relaciona el rendimiento académico y nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la Escuela Profesora Juana Carballo Polanco, febrero-abril del 2022. Los resultados obtenidos serán presentados mediante gráficas y realizados en Excel y luego colocadas en Word para mejor comprensión de los resultados obtenidos. Al momento de llenar el test OTI sencillo, se preguntó la edad y el sexo de los estudiantes, por lo cual se obtuvieron las siguientes estadísticas de edad y sexo. En esta gráfica nos muestra las edades de los estudiantes. En las edades con edad de 11 años, tuvimos con esos resultados estadísticos, tuvimos que el 85% de los estudiantes de sexto grado de la Escuela Profesora Juana Carballo Polanco tienen la edad de 12 años y el 15% de los estudiantes tienen 11 años. En esta gráfica 2 mostramos el género de los estudiantes. En esta gráfica se puede observar que el 63% de los estudiantes de sexto grado son de sexo femenino y el 37% son de sexo masculino. El test utilizado para esta investigación se le fue aplicado a 54 estudiantes de sexo masculino y femenino del sexto grado de la Escuela Profesora Juana Carballo Polanco. Sus resultados fueron corregidos e interpretados. El test de inteligencia de OTI sencillo fue aplicado de manera grupal. Este fue calificado y tabulado según sus instrucciones de corrección. Aquí debajo se le muestran los resultados estadísticos obtenidos. En esta gráfica vemos la corrección del test OTI sencillo. En esta investigación se determinó, según el test de inteligencia OTI sencillo, que el 52% de los estudiantes encuestados presentan un rango normal de coeficiente intelectual, mientras que el 17% de estos presenta un nivel alto. Por otra parte, el 10% de los estudiantes presenta un nivel muy bajo y asimismo, otro 10% presenta un nivel bajo, mientras que el 7% de los encuestados presenta un nivel normal alto y un 4% restante de los estudiantes encuestados está presentando un nivel muy bajo. Para obtener estos resultados, se analizó el libro de registro de sexto grado de la tanda matutina y este análisis de documento nos arrojó lo siguiente. En esta gráfica 4 vemos el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de la gráfica 4 presentan que el 81% de los estudiantes de sexto grado tienen un rendimiento académico logrado, es decir, mantienen calificaciones iguales o mayores de 70 puntos. Por otra parte, el 13% tiene un rendimiento académico en proceso. Esto quiere decir que estos estudiantes presentan calificaciones iguales o menos de 69 puntos y el restante de 6% de los estudiantes tiene un rendimiento académico iniciado, es decir, manifiestan calificaciones menores de 59 puntos. En esta gráfica 5 mostramos las diferencias de acuerdo con el sexo respecto al rendimiento académico y el nivel intelectual. En esta gráfica nos muestra que sí existe una diferencia de acuerdo con el sexo de los estudiantes respecto a su rendimiento académico y su nivel intelectual. Y esta arroja que el 63% de los estudiantes de sexo femenino tienen un mayor rendimiento académico y un mayor nivel intelectual que los estudiantes de sexo masculino, que presentan el otro 37% restante, dando esto como resultado que sí existe una diferencia entre los sexos. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Jamie, que ya le va a estar hablando de la discusión de los resultados. Saludos por aquí nuevamente. Como dijo mi compañera, le estaré hablando de la discusión de los resultados. En base a la discusión, la presente investigación tuvo
como objetivo determinar qué relación existe entre el rendimiento académico y el nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, febrero-abril del 2022. En los resultados de la investigación se evidencia cómo la mayor cantidad de los estudiantes evaluados presentan un coeficiente intelectual de rango normal, según el test de inteligencia OTI sencillo, siendo el rango normal bajo el menor porcentaje de coeficiente intelectual. Respecto al rendimiento académico, se evidencia que la mayor cantidad de estudiantes evaluados presentan un rendimiento académico logrado, mientras que el rendimiento con menor porcentaje es el iniciado. Lo anterior puede estar vinculado a que estos estudiantes manejan un nivel intelectual normal bajo y también puede inferir algún otro factor. Pudiendo esto relacionarse con los factores sociales y económicos en los cuales los estudiantes se desenvuelven. A su vez, observamos que los estudiantes con mayor porcentaje en la prueba aplicada también manejan un buen rendimiento académico y los estudiantes que presentan un porcentaje menor en la prueba también manejan un rendimiento académico bajo. Es decir, que sí existe una relación entre el rendimiento académico y el nivel intelectual del estudiante. Por último, es importante resaltar que estos hallazgos nos demuestran que sí existe una diferencia con relación al sexo de los estudiantes, siendo el sexo femenino el que tiene un mayor rendimiento académico y el nivel intelectual comparado con el sexo masculino. Por otra parte, en conclusión, luego de analizar y discutir los resultados del presente estudio sobre analizar cómo se relaciona el rendimiento académico y nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, febrero-abril 2022, ese grupo investigador concluye lo siguiente: que para responder a nuestro primer objetivo planteado es importante destacar que el 81% de los estudiantes del sexto grado de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco presentan un rendimiento académico logrado, es decir, obtuvieron calificaciones iguales y o mayores de 70 puntos, dando esto como resultado un rendimiento académico adecuado para su edad y grado académico. También tenemos un 13% de los estudiantes que prestan un rendimiento académico en proceso, es decir, que obtienen calificaciones iguales o menores a 69 puntos. Esto quiere decir que estos estudiantes tienen un rendimiento académico poco adecuado para su grado académico. Y por último, tenemos un 6% de nuestros estudiantes que presentan un rendimiento académico iniciado, es decir, que obtienen calificaciones menores de 61 puntos, dejándonos saber que estos estudiantes tienen un rendimiento inadecuado para su grado académico. Respondiendo a nuestro segundo objetivo, podemos decir que el 52% de los estudiantes encuestados presentan un rango normal de coeficiente intelectual, lo que quiere decir que la población evaluada posee una inteligencia general promedio, es decir, una capacidad similar al resto de las personas. Tiene la capacidad de aprender, comprender y traer conceptos para luego aplicarlos en la resolución de problemas de manera normal. También ponemos de manifiesto que un 4% de los estudiantes evaluados tiene un nivel intelectual normal bajo. ¿Qué quiere decir? Que su capacidad intelectual es ligeramente por debajo del resto de la población. Para dar respuesta a nuestro tercer objetivo, queremos resaltar que según nuestra investigación, sí existe una relación entre el nivel intelectual de un estudiante con su rendimiento académico, ya que luego de la aplicación de la prueba y el análisis del libro de registro se puede ver cómo el mayor porcentaje en el test también lo tenemos en los resultados de rendimiento académico. Es decir, que estos estudiantes obtuvieron los mismos resultados para ambas variables y de igual manera los estudiantes que presentan un porcentaje menor en la prueba también manejan un rendimiento académico bajo. Por último, para dar respuesta a nuestro cuarto objetivo, queremos destacar que los estudiantes de sexo femenino son las que obtienen mayor porcentaje
con relación entre el nivel intelectual y el rendimiento académico, y el sexo masculino es el que presenta una menor relación. Con esto queremos dejar dicho que en nuestra investigación sí existe una diferencia de acuerdo al sexo de los estudiantes con respecto a su rendimiento académico y nivel intelectual. Por otra parte, cuando hablamos de las recomendaciones, después de concluir con los resultados del estudio sobre analizar cómo se relaciona el rendimiento académico y el nivel intelectual de los estudiantes de sexto grado de la tanda matutina de la Escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, febrero-abril del 2022, se recomienda a la directora sentar capacitaciones a los docentes para que puedan crear nuevas estrategias que puedan ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico y su nivel intelectual. A los profesores, nuestras recomendaciones serían que evalúen e investiguen cuáles son las razones por las cuales un porcentaje de sus estudiantes obtienen calificaciones bajas, para así buscar en los estudiantes qué cosas les motiva o les apasiona. También recomendamos aplicar refuerzos positivos, reconociendo el trabajo de aquellos alumnos los cuales les cuesta avanzar, y que cuando haga algo bien, premien su esfuerzo, utilizar recursos innovadores e integrar alguna tecnología a la hora de aprendizaje, fomentándole así de una manera divertida. A los padres les recomendamos establecer una rutina diaria para sus hijos donde puedan aprender algo nuevo, como por ejemplo aprender a tocar instrumento o un idioma nuevo. Además de esto, fomentar los hábitos de lectura con algún tema con el cual no les resulte familiar, para que así pueda aprender algo nuevo. Agregar o incorporar a la rutina juegos de estimulación mental para retar al cerebro. Estos tipos de juegos mentales pueden ser sopas de letras, crucigramas, entre otros. Y por último, tenemos las implicaciones. Este estudio confirma que dentro de la escuela Profesora Juana Caraballo Polanco, los estudiantes de sexto grado tienen un rendimiento académico y nivel intelectual normal. Con esta investigación se demuestra que algunos estudiantes llevan una buena trayectoria de desempeño académico y nivel intelectual para sus edades. Aunque también tenemos un porcentaje un poco deducido que se debe trabajar con él para que puedan alcanzar a sus compañeros. Sabemos que un 14% de estos estudiantes son los cuales requieren mayor aplicación de estrategias y fomentación de aprendizaje para que puedan subir sus niveles de aprendizaje. Es interesante saber y dar a conocer que a pesar de que estos estudiantes presentan diferencias como respecto al sexo, con el nivel intelectual y el rendimiento académico, no quiere decir que todos los de sexo masculino les vaya mal, solo que un mayor porcentaje de niñas son las que más se destacan en cuanto a su rendimiento académico y su nivel intelectual. También es bueno resaltar que con esta investigación nos pudimos dar cuenta que sí existe una relación entre ambas variables, por la cual es necesario reforzar el coeficiente intelectual de un porcentaje reducido de estudiantes para que su rendimiento académico mejore. Los resultados de la investigación inducen a profundizar cuáles son las causas principales por las cuales algunos estudiantes no lograrán mantener un nivel intelectual normal, y cómo los posibles factores sociales afectan su rendimiento académico y su nivel intelectual. En este trabajo no se ha abordado el impacto que generan los factores sociales en los cuales se desenvuelven estos estudiantes, ni el tiempo dedicado al estudio por parte de los estudiantes, ni cómo es el ambiente en el hogar, ni si reciben alguna supervisión familiar a la hora de realizar tareas académicas. Por lo cual pensamos que esto planteado anteriormente podría dar lugar a futuras investigaciones sobre este tema. Estas serían nuestras referencias bibliográficas. Algunos anexos, aquí están los consentimientos informados. Los padres firmaron para dar autorización de que se le aplicaran las pruebas a los estudiantes. Y pueden ver algunas.
Aquí está una de las muestras del test aplicado. En este caso, un estudiante obtuvo puntuación directa de 49 para un percentil 97. La calificación o están muy alto. Aquí pueden ver otro test OTI sencillo, otra muestra de aplicación. Aquí está el manual que aplicamos, ya una foto del ejemplar. Y por último, fotos de la escuela y de las docentes y estudiantes de la escuela profesora Juana Caraballo Polanco. Esto ha sido todo por el momento. Nos despedimos.